Bueno, ustedes a lo mejor no se imaginaban que íbamos a comenzar una palabra de domingo con unos muñequitos de ese tipo que a lo mejor ha visto, a lo mejor les frustra. Sé que hay muchos que les frustra, pero más frustrante es saber lo que hoy vamos a estar compartiendo y que de una vez por todas no se arregle en nuestras vidas. Miren, hay algunos que se identificaron, algunos que se rieron, algunos que dijeron, bueno, qué tedioso es el hecho de ver estos muñequitos que son tan reiterativos en el absurdo. Nosotros como seres humanos solemos ser reiterativos en el absurdo, reiterativos en el absurdo de no vivir en el diseño de Dios. Por allá me mira mi hermano Ángel, que conocemos como Chichi, de cariño, y se ríe de mí, porque yo estuve hace un tiempo en condición de estos muñequitos, cuando intentaba arreglar un asunto eléctrico en una casa. A mí no me habla de electricidad, a mí me habla de plomería, y con todo eso sigo aprendiendo, pero bueno, estaba intentando arreglarlo, y mientras intentaba arreglarlo, bueno, logré fundir la electricidad de la casa y que no hubiera, y tratando de poner un bombillo en un lugar, tratando de poner luz en un lugar, terminé oscureciendo la casa por completo. ¿Por qué? Porque intenté arreglarlo. Aquí vemos a estos torpes creativos. Qué tremendo es que la torpeza la llevamos dentro, pero la creatividad también. Entonces se mezcla la torpeza nuestra con la creatividad que tenemos por naturaleza y terminamos haciendo este tipo de cosas en la vida. Terminamos siendo torpes creativos. Y entonces, en vez de recrear el diseño y el propósito de Dios, terminamos recreando nuestras torpezas. Terminamos replicando y reproduciendo nuestras torpezas. ¿Alguien sabe ya por dónde vamos aquí? Quisiera leer dos textos antes de decir el título de la palabra de hoy, dos textos. Puedes poner la imagen. El primero está en Salmo 11.3. Salmo 11.3, lo leo en la Biblia de las Américas. Dice Salmo 11.3, y esta es la premisa que nos va a gobernar hoy. Dice, perdón, 100.3. Saber que Él, el Señor, es Dios. ¿Recuerdan la palabra que nos compartió el pastor el domingo antes pasado, que hablaba de que Él es Dios? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda? Saber que Él, el Señor, es Dios. Y esta es la premisa, y esta es la frase que vamos a usar como premisa, de donde vamos a sacar la idea rectora de esta mañana. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Repita conmigo, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Leamos ahora, Reina Valera 1960, Efesios 2:10. Un texto en el Antiguo Testamento, un texto en el Nuevo Testamento ahora. Dice, porque somos, repita conmigo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En otras ocasiones hemos hablado de la palabra hechura suya. Cuando la Biblia habla de hechura suya, esa palabra viene de la misma raíz etimológica de donde viene la palabra poema. Dice, somos pioema suyo. Hablar de que somos pioema suyo, bueno, pudiéramos ponernos románticos y pensar que el Señor nos redactó con toda la ternura y el amor que se redacta a un poema. Pero también cuando vemos esta palabra que somos hechura suya, es saber que somos de su misma esencia, de su misma naturaleza, portamos el mismo ADN. ¡Qué tremendo, amado! ¡Qué tremendo estas dos palabras! La primera que yo le decía que es premisa hoy, en Salmo 103, que dice que nos creó el Señor, que Dios nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Mire que tienes a tu lado y dile, no tú a ti mismo.
Como decía el humorista, mí mismo, nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Entendamos esto, partamos de esto. Partamos de esto, porque si partimos de esto, amado, la vida se nos solucionará. Hay gente con la vida irresuelta porque no ha entendido esta verdad, y esta verdad no es una verdad rectora en ellos. Hay gente estresada, como ahorita decíamos mientras ministramos, referente al reinado de Cristo, referente a su soberanía. Hay gente frustrada hoy porque no ha acabado de entender esto. Y yo no diría que esto es un ABC, este es el fundamento nuestro, porque nosotros fuimos creados por Él y para Él, y fuimos creados en Él. Esa es nuestra realidad, no podemos escapar de ella. Los que han intentado escapar de esa realidad han terminado agobiados y muertos. Si usted duda de ello, veamos a Adán y Eva, agobiados y muertos, cansados porque trabajaban, y mientras trabajaban salían hierbas y espinos de donde se suponía que tenía que salir fruto, de donde se suponía que tenía que haber, que se tenía que germinar de manera espontánea y rica. Salían espinas y hierbas. Partamos de esto. ¿Cuántos de ustedes han intentado arreglar algo? Levante la mano el que ha intentado arreglar algo. Digo el que ha intentado arreglar algo porque algunos se han salido con la suya y por fin lo arreglaron. Estamos en el tiempo, yo creo que es el tiempo más prolífero. El tiempo más prolífero en cuanto a instrucción. Mucha información. Instrucción no, perdón, permítame corregir, porque la instrucción conlleva mucho más. El tiempo de más información. Si usted entra a Google, como decía un profesor de una escuela en que estuve, decía, si usted tiene alguna duda, busque en San Google. Si usted entra a Google o entra a YouTube, usted se va a encontrar una infinidad de tutoriales. Tutoriales para lo que usted quiera. Cómo hacer un avestruz que me lleve, no sé, lo que se le ocurra hacer a usted. Ahora mismo el pensamiento más absurdo, ahí está. Ahí está. Va a Google y va a encontrarse de todo tipo de tutoriales. El otro día me reía, no necesariamente con este absurdo de estos muñequitos bien elaborados con una música extraordinaria. Son unos genios los que lo hacen, y los estuve visitando en YouTube, vi el canal. Son gente muy competente en su trabajo, que muestran la incompetencia del ser humano a la hora de manejar asuntos, de tratar de arreglar cosas. Y estaba viendo en estos días en YouTube, estaba viendo en Google, cuántos tutoriales la gente ha hecho copia y pega. ¿Alguno de ustedes ha visto ideas en 5 minutos? Ideas en 5 minutos, y como eso pudiéramos nombrar muchos tutoriales, y como la gente tratando de hacer tutoriales les ha salido mal. Mujeres, ahí vi tutoriales de mujeres tratando de hacerse peinados extravagantes y de quedarse con la mitad del pelo en la mano, porque las tenazas demasiado calientes, le daban muchas vueltas. Yo no sé mucho de eso, yo realmente no sé mucho de eso, ya usted sabe por qué. Pero tremendo ver gente poniéndose mascarillas faciales y quedándose sin ceja, ahí mismo en vivo, dando gritos, cosas así. Así mismo sucede con la salud. Usted conoce a alguien, porque yo sé que usted va a ser libre de esto hoy, pero usted conoce a alguien más, no usted, ni ninguno de los que estamos acá, que a la hora, en el tema de la salud, se autorreceta a sí mismo y se toma cuantas pastillas haya por ahí. Esto yo no estoy diciendo por discernimiento, eso estoy hablando de gente de otro lugar. Hay gente que dice, bueno, si hay medicamentos, yo creo que en este tiempo a los hipocondríacos
se les ha complicado un poco la cosa porque ni hospital ni medicamentos. Se les ha complicado un poco la cosa de hipocondríaco. Pero hay una frase, una expresión que es la expresión que yo quiero que usted se lleve hoy. Es una expresión determinante. Quisiera que esa expresión resonara para siempre en su vida, así como quisiera que resonara para siempre en la mía. Y es la expresión de los especialistas. Es la frase que dice un especialista en primera instancia. Nosotros no estamos acostumbrados a esto de especialistas yendo a nuestra casa para que nos arreglen equipos electrodomésticos, pero en otros lugares sí sucede. El único especialista que yo conozco así, que fue a mi casa el otro día para arreglar un equipo electrodoméstico, se llevó el motor de la centrífuga de mi lavadora que se rompió y se lo llevó y todavía no ha llegado ese especialista. Está consiguiendo el alambre y bueno, todo este tipo de cosas. Que el Señor le multiplique la gracia en donde quiera que esté, si en algún momento el técnico de mi lavadora ve este video. Pero mayormente cuando hay un fallo técnico, las personas normales, en condiciones normales, llaman por teléfono a especialistas normales y cuando llaman, el especialista lo primero que le dice es: no lo trate de arreglar. Diagnostica algunas cosas, claro, sí, claro, que tantea algunas cosas, pero una frase muy común entre los especialistas, para la gente que no son especialistas, es: no lo trates de arreglar. Mira que tienes a tu lado y dile: no lo trates de arreglar. Esta frase me recuerda a la frase que en algún momento el Señor le habló al pueblo y le dijo: estad quietos y conocer que yo soy Dios. El Señor en muchas ocasiones tuvo que repetirle al hombre: yo soy Dios. Y en el Salmo 103 dice: porque no se crearon ustedes mismos, fui yo el que lo creé. Yo soy Dios, el Señor es Dios. ¿Me puedes poner la otra imagen? El Salmo 103, la otra, para atrás. Saber que Él, el Señor, es Dios. Repitan conmigo: es Dios. Amados, nosotros nos hemos autodenominado muchas facultades que no nos pertenecen. Y entonces, autodenominándonos facultades que no nos pertenecen, nos hemos perdido de las facultades que sí nos pertenecen. Asumiendo asuntos en nuestra vida que no nos pertenecen, hemos descuidado los que sí nos pertenecen. Él nos hizo a nosotros y no nosotros. Ponte la mano así en el pecho y di: mí mismo, no te creaste a ti mismo. Mí mismo, no te creaste a ti mismo. Eso es un recordatorio continuo que nosotros nos deberíamos hacer en la administración de nuestros días. Nos evitáramos cuántos problemas, infinidad de problemas, porque te voy a decir algo. Después que algo se rompe, tratas de arreglarlo y no tienes la especialidad ni el conocimiento para hacerlo, por lo general se termina complicando más la cosa. Por lo general termina fastidiándose más la cosa. ¿Quién le da gracias a Dios por esta mañana? Esta mañana el Señor te trajo aquí, ¿tú sabes para qué? Para decirte: no lo trates de arreglar. Porque hay gente que piensa que el evangelio es de hacer muchas cosas. Hay gente que llega a estos locales, a las reuniones, y lo primero que pregunta es: ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Mayormente sucede mucho. A ver, hay muchos de nosotros que lo que tiene de oficio, de trabajo, muchas veces no está interrelacionado con lo que nosotros normalmente conocemos como el culto de domingo. Tradicionalmente se ha llamado así.
el mal empleo de este término, el culto domingo, que nos ha privado de disfrutar el culto racional que somos nosotros. Entonces, mayormente esta expresión no es común en muchos que vienen y dicen, bueno, yo asumo que el domingo allí no pinto nada, porque hay unos que cantan, hay otros que tocan y hay otros que hablan, y yo lo que me queda es sentarme, escuchar todo lo que me digan y bueno, ya, ir resolviendo la vida con eso. Ese es el malentendimiento que tenemos de lo que es el reino, el evangelio y congregarnos. Pero normalmente me sucede con el área de los músicos. Llegan músicos a las congregaciones y lo primero que mira el músico es qué plaza hay, qué instrumento está vacío. Y si soy bajista y no le meto mucho a la guitarra, bueno, voy a asumir la guitarra. Pero es que lo primero que quieres es hacer es tocar. El otro día le dije a alguien, el Señor no necesita un instrumentista, el Señor necesita un ministro. Porque a través de un ministro se va a expresar, pero a través de un instrumentista, te tengo que decir algo, esta frase anótala, el don es para cuando se ejecuta, el carácter es de manera continua. Vuelvo a repetirlo, el don es para cuando se ejecuta, el carácter es de manera continua. Hay gente que tiene dones extraordinarios a la hora de hablar, otros a la hora de tocar, otros a la hora de hacer piezas de artesanía, otros a la hora de hacer teatro, otros, bueno, en el área que usted quiera ponerle el asunto del don, eso es para cuando se ejecuta, pero el carácter es de manera continua y se está o destruyendo de manera continua o se está edificando de manera continua. Y en este caso nosotros estamos edificando carácter en Cristo. Esta es la mañana precisa para eso, para que Cristo ocupe más en ti, para que seas más desocupado. Nosotros nos hemos preocupado y ocupado demasiado, estamos demasiado estresados, demasiado cargados, porque estamos asumiendo cosas que no nos tocan. Mira que tienes a tu lado y di, tus estreses dependen de cosas que no te tocan. De eso se alimenta el estrés. Tu estrés se alimenta de cosas que no te tocan. No hay nada más frustrante, amado, no hay nada más frustrante que tú te preocupes por cosas que no puedes solucionar. Porque un estrés continuo, amado, si no lo puedes solucionar, descansa en la soberanía absoluta de Dios. Por Dios descansa, está quieto y conocer que Él es Dios. Porque en el límite de las fronteras humanas, de las administraciones humanas, ahí en la última frontera humana aparece el sin límite de las posibilidades del Dios eterno. Ahí aparece, amado. Lo vemos en nuestra redención, lo vemos en el sacrificio, pero lo vemos de manera continua, porque cada vez que nosotros tomamos iniciativas humanas, a la larga o a la corta, nos salen mal las cosas. O nos quedamos muy por debajo, o nos sobrepasamos, pero no damos al blanco. Porque ser certero tiene que ver con lo que sucedió en Cristo, haber sido rescatado del pecado. Pecado significa, ¿qué significa pecado? Errar al blanco. Repita conmigo, errar al blanco. Ya nosotros no erramos al blanco porque tenemos la mira perfecta, tenemos la mira puesta en Cristo. La mira puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. En Él tenemos todas nuestras capacidades. En Él hemos sido ajustados. Estoy hablando legalmente, lo demás está por descubrirse. Vuelvo a repetirlo, estoy hablando legalmente en el Señor. Eso lo dijo Dios. Pero lo demás está por descubrirse en ti y en mí. Ese es el gran tema de la iglesia. Cuando no entienden referente a la bendición, la naturaleza de la bendición de la iglesia hoy en día y hace algunos siglos atrás. Ese es el gran tema, que muchas veces decimos, bueno, el Señor te va a bendecir, y entonces venimos nosotros que hemos entendido un poco de reforma
y decimos, no, es que ya yo he sido bendito en el Señor, he sido bendito con toda bendición espiritual en el lugar celestial. Pero ese que dice, el Señor te va a bendecir, muchas veces le va mucho mejor que el que dice, no, es que yo he sido bendito con toda bendición espiritual en el lugar celestial. Y entonces tú dices, bueno, ¿en qué consiste? Mire, no consiste ni en el uno ni en el otro. Este de acá, aunque las cosas no le están saliendo tan como uno quisiera, este de acá está más entendido a nivel del concepto. A nivel del concepto y a nivel de la palabra legal. Pero a nivel de la experiencia, que es a donde Dios nos quiere llevar con su nuevo pacto, a nivel de la experiencia lo que sucede no es que tú no tengas la bendición, es que no ha sido manifestada. Vuelvo a decir, no es que tú no tengas la bendición, es que no ha sido descubierta. Por eso es que yo no me fajo con los conceptos de mis hermanos. En ocasiones me toca edificar la iglesia y si tengo la oportunidad de corregirle un concepto para que pueda construir y pueda compartir la verdad con más certeza y más excelencia, ok, pero mi tema está, amado, con que nosotros sigamos manejando conceptos, pero a nivel de naturaleza estemos desconectados de la realidad del pacto en el que el Señor nos ha depositado. Entendamos que esto, en Cristo todo ha sido consumado, garantizado. Esa es nuestra realidad espiritual. Pero como dice el buen cubano, son otros 20 pesos que se manifiestan en la experiencia por causa de que el Señor te encuentre rendido en tus voluntades. Que el Señor te encuentre obediente a su propósito. Que el Señor te encuentre obediente a sus instrucciones. Que el Señor te encuentre con la guardia bien abajo en torno a su diseño eterno. Y que te dé knockout, que caiga redondito, pero no un knockout de los que después te paran, no un knockout que te mate para siempre en tus argumentos, que se levantan con altivez en contra del conocimiento de Cristo. Ese knockout que te mató para siempre. ¿Sabes qué? En el cuadrilátero, de manera legal, los luchadores firman un papel. En el cuadrilátero los luchadores firman un papel, que ese papel, de manera legal, autoriza el hecho de que te maten ahí en la pelea. Yo no sé si usted sabía eso. Si te mataron en la pelea y no hubo trampa, te mataron en la pelea, no se cuenta como un asesinato. Usted dirá, pero qué clase de locura. No se cuenta como un asesinato, no trae repercusiones mayores, porque te mataron en la pelea. Hay una firma que legaliza que te maten en la pelea. Esa firma la pusiste tú en este caso, porque bueno, eres el máximo responsable tuyo. Pero teniendo como premisa esta palabra que tenemos hoy, que dice que Él nos hizo y no nosotros mismos. Él tiene derecho exclusivo sobre tu vida. Él firma y autoriza que quedes muerto en el cuadrilátero. Él firma y autoriza, dice, que caiga muertecito. ¿Cómo que caiga muertecito? Sí, legalmente en la cruz, vuelvo y repito, ya tú no vienes aquí a remendar tu pasada manera de vivir. Hoy tú viniste aquí